tenemos el placer de contar con la presencia de don Joaquín Rosas Lozano, es catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Córdoba y también es el director de la Cátedra Góngora. También os presento a Carmela Cuello, de la Diputación de Córdoba, a la que quiero agradecer que nos haya ofrecido el tener una de las tertulias literarias del Viaje del Dragón, como así se llama esta tertulia de la Cátedra Góngora. Bueno, no quiero robarle tiempo al profesor Rosas, simplemente quiero deciros primero que fue profesor mío y puedo decir que es profesionalmente intachable, me dio clases durante un par de cursos y luego también os quiero decir que es uno de los mejores especialistas a nivel mundial de la poesía del Vide Góngora, así que por favor que prestemos atención y que participemos en la tertulia, ¿de acuerdo? Bueno, vale. Hola, buenos días a todos, a todas. Yo estoy muy contento de estar aquí, en Montilla, y en un instituto que se llama Inca Garcilaso de la Vega. Uno de los últimos artículos que he publicado es sobre la relación entre el Inca Garcilaso y Góngora, precisamente. Y por supuesto, contento porque he vuelto a ver a una de mis alumnas mejores, que es Carmen Delgado Moral, y ya la veo pues haciendo lo que nos gusta hacer, que es hablar de literatura y difundir la literatura para que seamos un poco más felices, ¿no? Acercándonos a los textos que se escribieron hace mucho tiempo o los que se escriben actualmente. Así que, Carmen, encantado de estar aquí en tu instituto. Yo vengo como director de la Cátedra Góngora. La Cátedra Góngora, por si alguien está interesado, está muy activa en las redes sociales. Está activa en Facebook, Instagram, Twitter, y tenemos un canal de YouTube que recoge vídeos de actividades en torno a Góngora desde el año 2014, o sea, se creó en 2014, llevamos justamente ahora, en otoño, llevamos 3 años de actividades. Nuestro propósito es acercar a Góngora a todos los ciudadanos, incluidos los estudiantes de institutos, estudiantes de bachillerato. Y bueno, también intentar desterrar algunos mitos, bulos y prejuicios que hay sobre Góngora. A Góngora hay que acercarse muy libremente y no incluso a veces olvidar todo aquello que repiten los libros de texto, que muchas veces se repite de década a década y todavía están diciendo los libros de texto cosas que son absurdas cuando se habla de Góngora. Así que la propuesta que traigo para hoy, que es una letrilla de Góngora. Góngora nace en 1561, muere en 1627, es sin duda el autor más importante de toda la literatura cordobesa y un autor fundamental en la literatura clásica española. Es de estos autores que se puede decir que hay un antes y un después de Góngora. Así que así es como hay que ver a Góngora y olvidarnos de ese retrato de Velázquez donde aparece tan desdeñoso, tan serio, ¿no? Tan huraño, no penséis en eso. Góngora era un vitalista, como vamos a ver, y durante toda su vida muestra en su poesía esa gracia, ese ángel, esa pasión por la vida. Hoy vamos a comentar un poema que está fechado en 1601. Si somos rápidos calculando, si Góngora nació en 1561, este es un poema escrito por Góngora cuando tenía 40 años. Vamos a leer el poema, lo primero, y luego voy a proponer como varios temas de comentario. Vamos a hacer un comentario, pero también antes y después del comentario quiero que reflexionemos sobre algunos puntos. Por cierto, debo decir que si en cualquier momento alguien necesita hacer una pregunta, puede, sin ningún problema, no me interrumpáis en la mitad de la frase, pero puede interrumpirme levantando la mano porque esto se está grabando también para que se recoja en la grabación os levantáis la mano y así se puede acercar el cámara y se recoge vuestra intervención, ¿de acuerdo? Sí, pues entonces vamos a leer el poema. El poema: dinero son calidad, verdad, más ama quien más suspira, mentira. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos, y tahúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados, y coronas majestad, verdad. Pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves, y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño, y entender que no son sueño las promesas de Marfira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala,
la corte vende su gala, la guerra su valentía, hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada, Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque él por señas se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad. Siendo como un algodón, nos jura que es como un hueso, y quiere probarnos eso con que es su cuello almidón, goma su copete y son sus bigotes alquitira. Mentira. Cualquiera que pleitos trata, aunque sean sin razón, deje el río Marañón y entre el río de la Plata, que hallará corriente grata y puerto de claridad. Verdad. Siembra en una artesa berros la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros, y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira. Bueno, supongo que habrá muchos puntos oscuros, muchas dudas sobre este texto. Entonces yo os propongo, aparte de la parte central de esta clase, porque esto no es una conferencia al uso donde yo me ponga a leer un texto, es una clase, es un comentario, yo os propongo este comentario como parte central, pero antes deberíamos hablar un poco del contexto literario del que surge este poema, el contexto, algunos datos sobre el poema, muy concretos. Luego, unas breves notas sobre la métrica. ¿Qué tipo de composición es esta? Ya sabéis que no es un soneto, se ve muy claramente. Pero ¿qué tipo de composición es esta? Lo veremos también. Luego nos vamos a detener brevemente en la estructura, ¿vale? Así que llevamos 3 puntos, contexto, métrica y estructura. Luego dedicaremos la mayor parte de esta clase al comentario de texto. Y vamos a cerrar con una reflexión sobre el sentido que este poema tiene, la visión del mundo que nos transmite este poema de Góngora. Entonces empezamos con los contextos. Fijaos, este es un poema que se escribe en 1601 y muy pronto ya se está publicando. Aparece en la 12ª parte del Romancero General, unos años después, muy pocos años después de que sea escrito. Esto nos indica que Góngora era muy popular, sobre todo en este tipo de composiciones como esta, que es una composición satírica. No solamente se publica, como digo, poco después de que sea escrito, en el Romancero General, en una de las partes del Romancero General, sino que se recoge justamente después de morir Góngora en un texto que se llama Obras en verso del Homero español, que es una edición que se llama la edición Vicuña, del mismo año en que muere Góngora, o sea, 1627. Y ahora hay una cosa interesante. Este texto, que veis que se divide en 8 estrofas, ¿no? ¿Lo veis? Hay 8 estrofas. Este texto, primero, cuando se publica por primera vez, se publica íntegro, o sea, no se suprime nada, pero hay un momento en el que empiezan a desaparecer estrofas. ¿Por qué? Por la censura. Porque hay estrofas que parecen demasiado fuertes, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, segunda página arriba, en Valencia muy preñada, ¿no? Así que en impresos del siglo XVII, posteriores ya a la muerte de Góngora, aparece este poema, pero mutilado, podríamos decir, censurado, porque esa estrofa, en Valencia muy preñada, etcétera, etcétera, se suprime. En algunos manuscritos se dice esto, pero, atención, y ahora viene lo más interesante, como Góngora es muy conceptista, como Góngora esconde bajo las palabras muchos significados, muchos sentidos, hay otras estrofas que son incluso más atrevidas, más provocativas que esa estrofa suprimida. Pensad, por ejemplo, en la estrofa 6ª y en la 8ª. Para seguir un poco la clase podéis numerar las estrofas del 1 al 8. Entonces, pensad en las estrofas 6 y 8. Son incluso más provocativas que la otra. ¿Por qué no se suprimió? Por la dificultad que tienen. Porque Góngora no habla directamente, como pasa por ejemplo con otros autores que utilizan palabras malsonantes directamente en su poesía, es el caso de Quevedo, sino que Góngora encubre todo lo atrevido, lo picante
bajo el concepto que es un elemento importante de la literatura barroca, de la literatura de esta época. Estas letrillas tuvieron mucho éxito, ya he dicho lo que son, he dicho que son letrillas, y digo lo que son porque vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es la métrica. ¿Sabéis lo que es una letrilla? Más o menos. ¿Habéis estudiado esto en clase? ¿Sabéis lo que es un villancico medieval del siglo XV? Pues la letrilla tiene que ver con el villancico, ¿vale? Y antes tiene que ver con el cégel. Hay una forma medieval con Z, se llama cégel. Del cégel deriva el villancico y luego el villancico evoluciona y se convierte en la letrilla. Fijaos que esta letrilla tiene, como todas las letrillas, un estribillo. Dinero, son, calidad, verdad. Más ama quien más suspira, mentira. Eso se llama estribillo. Y luego parte del estribillo, sobre todo las palabras verdad y mentira, se va a ir repitiendo al final de cada estrofa. Vamos a fijarnos en la primera estrofa. Estas estrofas, vamos a fijarnos en la primera, son estrofas de 7 versos, ¿no? Si incluimos el verdad y el mentira que aparece al final. Vamos a fijarnos en la rima. Bueno, son octosílabos, cruzados hacen cruzados, etcétera, etcétera, pero al final aparece un trisílabo. Verdad, esto de la métrica lo tenéis bien estudiado, ¿no? Verdad, como es aguda, se suma una sílaba métrica. Mentira es un trisílabo. Así que son octosílabos todos, pero al final, recuperando el estribillo, aparece un trisílabo. Pero vamos a fijarnos en la rima. Fijaos, primera estrofa. Cruzados, escudos, desnudos, condados. ¿Veis la rima cuál sería? A, B, B, A. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Cómo se llama la rima de arte menor abrazada? A, B, B, A. Es como un círculo. Se llama A, B, B, A. Redondilla. Se llama redondilla. Así que la primera estrofa primero empieza con una redondilla y luego aparece otra vez la rima A. Ducados dejan ducados. ¿Veis? Ese verso que rima con el último se llama verso de enlace, porque enlaza con los versos anteriores. Eso se llama verso de enlace, la letrilla. Y luego, fijaos ahora, y coronas majestad. ¿Ahora qué hace este verso? Volver al estribillo. Por eso se llama verso de vuelta. ¿Veis? Verso de enlace, que enlaza con la rima de la estrofa, y verso de vuelta. Vuelve al estribillo. No os preocupéis que vamos a dejar de hablar de métrica muy pronto y vamos a hablar de cosas más divertidas. Pero es importante que estas cosas se conozcan porque esto es parte de la técnica de la poesía del siglo de oro. Fijaos en otra cosa. La rima de la parte final, verdad, por ejemplo, es una rima aguda. La rima aguda en A, es muy propia de los tratamientos burlescos. Si queréis escribir un poema burlesco, pues no vais a utilizar una rima como las de Garcilaso de la Vega, ¿no? Por ejemplo, amoroso, nemoroso, la rima oso, la rima ado. No, utilizáis, por ejemplo, rimas como esco, asco. Pues lo mismo pasa en las letrillas cuando se utiliza la rima aguda, y concretamente esta rima en A es más propia de tratamientos burlescos, no de tratamientos serios o de un tono amoroso, sino de un tono burlesco, porque esto es un poema satírico burlesco. Y ahora sí, vamos a ver la estructura en 1 minuto o 2 y empezar a comentar el poema. Fijaos, la estructura es muy sencilla. Veréis que hay 8 estrofas, pero esas 8 estrofas se pueden dividir a su vez en 2 partes. Las estrofas que terminan con la palabra verdad, bien, y las estrofas que terminan con la palabra mentira, vale. Entonces, esas 2 partes no están distribuidas aquí una parte y aquí la otra, sino una y otra, una y otra, una y otra. O sea, eso es lo que podría ser un montaje alternativo, como en el cine, cuando vemos, por ejemplo, que algo está sucediendo en 2 sitios distintos a la vez, y entonces el director de cine nos presenta nos presenta una parte y la otra, una parte y la otra. El montaje simultáneo de escenas que transcurren simultáneamente, pero en distintos lugares. Pues algo así, ¿no? Y ahora lo más importante, esta estructura en 2 partes alternativas obedece a dos ideas fundamentales, que son muy importantes en toda la poesía de Góngora. Esas 2 ideas son la realidad
o la verdad, si queréis, y la ficción, la mentira, el engaño. Y esto también corresponde a la realidad. Quiero decir, corresponde a la realidad, lo voy a decir de otro modo, realidad, mentira, ¿no? Corresponde al mundo en el que vivimos, porque la poesía no surge de la nada, así como algo abstracto, sino que está relacionada con nuestro mundo. Y en nuestro mundo, no en el mundo de la literatura o de la ficción, sino en nuestro mundo, siempre, siempre estamos rodeados de cosas que son reales, verdaderas, y cosas que parecen verdad, pero no son verdad, son mentiras. Hay, por tanto, en estas letrillas, una descripción de la realidad descarnada, precisa, dura, fuerte, y por otra parte, de todas las apariencias, la hipocresía, la mentira, la falsedad, el engaño, el postureo, palabra que está muy de moda ahora, el postureo frente a la autenticidad. Esto es lo que Góngora nos está diciendo hace un montón de años, 1601. Han pasado más de 400 años y veréis qué actualidad tiene este mensaje. Pero para saberlo bien, tenemos que entender lo que aparece aquí, porque el tiempo ha pasado sobre el poema y hay muchas palabras que no entendemos claramente. Entonces, para eso estoy yo aquí, y si todavía queda alguna duda, levantáis la mano, intentamos comprender totalmente el poema. Esta es la parte central, entonces, de la clase. Tenéis delante el texto y vamos a ir comentándolo. Dinero, son, calidad, verdad. O sea, ¿cuál es la principal verdad? A ver, ¿cómo? El dinero es importante, el poder del dinero. Luego Quevedo escribiría, poderoso caballero es don dinero. El dinero está en todas las acciones del ser humano y en todas las sociedades. El dinero mueve el mundo. También el placer mueve el mundo. Bueno, y la codicia es una forma de placer, o sea, el ambicionar tener mucho dinero, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? El dinero es muy importante, ¿no? O mueve el mundo, ¿no? La verdad es el poder del dinero. ¿Y qué es la mentira? Y aquí esto ya es un poco más curioso, dice, más ama quien más suspira. O sea, el que está siempre suspirando, ¿es verdaderamente el que más ama? No, por eso Góngora dice, mentira. ¿Qué está diciendo con esto? Y va a desarrollar en todo el poema. Que la gran mentira, o una de las grandes mentiras, una verdadera construcción, es el amor. El amor es una construcción, el amor es una construcción cultural. Hombre, sois muy jóvenes, igual esto no lo podéis sentir verdaderamente, pero Góngora tenía 40 años cuando escribió esto, pero incluso siendo joven ya empezaba a burlarse del amor. Decía, ciego que apunta hacia Tina, se refería a Cupido, vendado, porque es con los ojos vendados, que me has vendido, que no me persigas más, o sea, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Le pedía a Cupido que lo dejara en paz, que ya estaba desesperado. Estaba burlándose del amor y de los que siguen al amor. Vale, esta es una idea muy de Góngora. Entonces aquí, el dinero representa la verdad del mundo, el amor representa la mentira. Y luego veremos, cuando recapitulemos al final y hablemos del sentido del poema y la visión del mundo que transmite, hablaremos otra vez de esas dos grandes ideas. Bueno, entonces, estas ideas se presentan alternativamente. Primero la verdad, luego la mentira. Pero además, dentro de cada estrofa, también está jugando ese juego doble entre verdad y mentira. Vamos a ver, por eso el número 2 es importante para comprender, o las dualidades, el poema. Vamos a la primera estrofa, ya directamente a la primera estrofa. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos, etcétera, etcétera. ¿Veis que hay unas palabras que aparecen dos veces? Vale. Cruzados, principio del verso, cruzado, final del verso. Eso se llama epanadiplosis. Igual lo habéis estudiado. Epanadiplosis. Cruzados hacen cruzados. Luego, escudos pintan escudos. Otra vez, escudos, escudos. Luego, ducados, ducados. Y coronas no. Corona no se repite, pero se repite una palabra que tiene relación con corona, que es majestad. Bueno, ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significan estas palabras en un caso y en otro? Son dos palabras homónimas, ¿no? Pero su significado es diferente. O sea, esto es lo que se llama, hay muchas formas en retórica de llamar esto, pero vamos a llamarlo, por ejemplo, dilogía, ¿no? Dilogía. Porque si miráis el principio de la estrofa, cruzados, escudos, ducados y coronas, ¿qué significan estas cuatro palabras? Monedas. Dinero, efectivamente. Entonces vamos a entender mucho mejor lo otro, ¿no? Cruzados es un tipo de moneda. El escudo
es una moneda portuguesa, todavía en, bueno, se ve, bueno, escudo, hace poco, bueno, tenía en el euro, ¿no? Pero en la moneda portuguesa anterior, cuando nosotros teníamos la peseta, era el escudo. Los ducados y las coronas, todos son monedas de la época. Pero ahora, esto significa otra cosa, al final, ¿no? Cruzados hacen cruzados, o sea, esto es... ¿De qué habla esta estrofa? Del poder del dinero. Así empieza, el poder del dinero. ¿Qué significa cruzados hacen cruzados? ¿Qué son? Para eso hay que entender que son cruzados al final del verso. ¿Qué serían? Batalla. Va por ahí. Hay unos caballeros militares que tienen una cruz. Los cruzados son los que van a las cruzadas o los caballeros que en su indumentaria llevan una cruz. Y entonces significa que el dinero hace que seas un héroe o que seas un caballero cruzado. Del mismo modo que escudos pintan escudos, significa que escudos aquí son los escudos de las casas nobiliarias, o sea, los blasones. Significa que muchos nobles no son nobles de nacimiento, sino que han comprado con escudos sus escudos, su linaje. Y taúres muy desnudos, todo el mundo sabe lo que significa taúr, es un acostumbrado a los juegos de azar, un aficionado a los juegos de azar, suele ser tramposo también, ¿sí? Y taúres muy desnudos, desnudos tiene aquí el significado de sin dinero, taúres que no tienen dinero, con dados, ganan con dados. ¿Cómo ganan un terreno o una posesión, que sería el condado, ¿no? Un condado, ¿no? ¿Cómo lo ganan? Con los dados, jugando, O sea, otra vez es el poder del dinero. ¿Cómo se llama esta figura? Con dados, separado y luego con dados. Se llama calambur, ¿vale? Calambur. Ducados dejan ducados, o sea, otra vez el dinero, los ducados, consiguen títulos y territorios de duques. Como el condado es el territorio del conde, el ducado es el territorio del duque. Y ahora ya Góngora apunta a lo más alto, a la monarquía. Dice, ¿y coronas? Majestad. O sea que no pensemos que el rey, que está arriba del todo, en el estatuto nobiliario, en la nobleza, ¿no? Es la parte más alta, ¿no? La corona. No pensemos que se va a librar de esta sátira de Góngora, ¿no? También el dinero, las coronas, compran la majestad. Esta es la verdad del mundo. Fijaos con qué fuerza empieza el poema, ¿verdad? Y ahora vamos a la parte de las mentiras. Pero la parte de la mentira ya no se va a dirigir al poder del dinero, sino, lo hemos dicho antes, al amor. Y no penséis que Góngora va a ser tan misógino como Quevedo, porque aquí, cuando leemos esto, podemos pensar, es que es un misógino, fíjate lo que está diciendo de las mujeres. Bueno, lo que no está hablando, Góngora es un poeta que elogia constantemente a la mujer frente a Quevedo, que es un verdadero misógino. Lo que pasa que aquí lo que está criticando no es a la mujer, sino al comportamiento de ciertas mujeres, ¿vale? No es lo mismo, al comportamiento sexual de ciertas mujeres. Y no solo eso, sino que en este mismo poema, igual que señala mediante su sátira a la mujer, va a hacer lo mismo con los hombres. O sea que aquí esta es una actitud, en cierto modo, dada la mentalidad de la época, avanzada. Y si la comparamos con Quevedo, esto es impresionante. Entonces vamos a centrarnos en la segunda estrofa. Repito que si alguien quiere interrumpir para preguntar, pero bueno, yo creo que dará tiempo al final, que ahora vamos a ir un poco más rápido. La mujer, ¿no? Estrofa 2. La mujer y su comportamiento sexual, podríamos decir, la amante o la mujer, vamos a ver qué es lo que dice. Pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves. Vale. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Qué es la puerta? Un lugar por donde se entra. Yo no creo que haga falta más explicación. La puerta, desde la Edad Media, cuando dice, por ejemplo, el enamorado dice, ábreme la puerta, niña, ábreme la puerta. No es que le abra la puerta de su casa, está pidiendo otra cosa. Entonces, si hemos entendido el significado críptico, simbólico de la palabra puerta, lo entendemos todo. Está diciendo que un amante piense que él
es el dueño de la llave de esa puerta, eso es mentira. La verdad es que es una puerta abierta por muchas llaves. ¿Veis? Y yo creo que no hace falta, porque todos sois alumnos de humanidades y ciencias sociales, que os explique estos dos versos, ¿no? Pero recordad esto porque luego lo vamos a retomar, lo de la puerta, ¿no? Y luego, y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. ¿Cuál es la verdad aquí? La verdad es que el enamorado, el amante, sufre mucho. Y la mentira es el mirar risueño, ¿eh? Te pueden mirar muy risueñamente, esa es la mentira, esa es la apariencia, pero en el fondo tú estás sufriendo, ¿no? Por eso dice al final mentira. Y entender que no son sueños, o sea, no son sueños significa son verdad. Las promesas de Marfira. Promesa, uno puede hacer muchas promesas y luego no cumplirlas. Marfira es una mujer, como podría parecer otra, que representa aquí a todas estas mujeres que hacen promesas, el enamorado se las cree, pero luego no dejan de ser un sueño. Sueño en el sentido de que son promesas falsas, que no se van a cumplir en la realidad. Está diciendo, no os dejéis engañar por todas estas promesas o porque os hayan dicho, oh, mi vida, tú eres el único. Bueno, esto no lo diría Góngora así, porque esa puerta no tiene una sola llave, sino muchas llaves. ¿Vale? Vamos a la estrofa tercera. Claro, la estrofa tercera, si os dais cuenta, ¿a qué idea de estas dos que hemos visto va a volver? Al dinero, al poder del dinero. Y aquí se utilizan, por ejemplo, una figura retórica que se llama anáfora, todo, la misma palabra al final de varios versos, y significa lo mismo, que todo en la realidad es transacción, que todo se puede comprar, que todo se puede vender, que todo es corruptible, que todos somos corruptibles en cierto modo, ¿no? Y que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Esto es muy grave, ¿no? Porque tenemos que defender, tenemos que ser resistentes, ¿no? Y defender esta idea, ¿no? Y defender nuestros propios principios frente a una sociedad en la que todo se compra y todo se vende, ¿no? Esta es una gran lección, ¿no? En la estrofa tercera. Pero Góngora, pues, se lamenta de que funcione así el mundo, ¿no? Todo se vende este día. Todo el dinero lo iguala. La corte vende su gala. O sea que las apariencias de lujo, ¿no? La corte vende su gala, las apariencias de lujo, eso sería la gala. La guerra, su valentía. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo que la guerra vende su valentía? Esto sí es un poco difícil de entender. A ver, ¿a alguien se le ocurre alguna idea? La guerra vende su valentía. O sea, se supone que la guerra se hace porque uno es valiente y uno conquista, por ejemplo, una ciudad. ¿Sabéis que durante esta época España, que era un imperio, en algunas plazas que tenía que conquistar, ni siquiera mandaba a sus soldados? ¿Sabéis lo que hacía? Comprar la plaza. O sea que también las posesiones territoriales, las plazas que se van a conquistar, no se conquistan con armas, sino con dinero. Hasta la sabiduría vende la universidad. O sea, la universidad no deja de ser un negocio, y está hablando hace 400 años, donde se vende un título, donde se vende la sabiduría. Y no solo por eso, sino por la corrupción interna en la cual igual un estudiante no obtenía su título estudiando, sino haciendo una serie de trampas y ofreciendo dinero para aprobar o para obtener su título. Todo se puede comprar. Es una verdad dura, ¿no? Que ha existido casi siempre y habría que luchar, ¿no? Para que, como digo, otros principios predominaran, ¿no? en nuestra vida. Volvemos a la mujer en la estrofa cuarta. La estrofa cuarta contiene un montón de topónimos. ¿Sabéis lo que son topónimos? Son nombres de lugares. Aquí aparece Valencia, Madrid, Valladolid, Toledo, Granada y Sevilla. Fijaos, en 6 versos, 6 ciudades. Ahora, cada ciudad está marcada, para que veáis lo importante que es la filología y la literatura, que uno no puede leer esto como lee el periódico. O sea, uno tiene que saber el significado que hay detrás y para esto tiene que reconstruir incluso la historia. Por ejemplo, si yo os digo que en Valencia
los burdeles, donde trabajaban las trabajadoras sexuales, eran muy famosos, vamos a entender mejor el primer verso de esta estrofa, ¿no? Porque dice, en Valencia, muy preñada. Valencia, famosa por sus burdeles. Y muy doncella, una doncella era una mujer que no había tenido ningún tipo de relación sexual, ¿no? Y muy doncella en Madrid. ¿Qué está diciendo? Es otra vez el mundo de las apariencias. La verdad de esa señora es que ha sido prostituta en Valencia, se ha trasladado de ciudad y ahora aparece completamente transformada, como si fuera una doncella, muy doncella en Madrid. Es el mundo de la verdad y el mundo de la apariencia, verdad y mentira. Y ahora seguimos. Cebolla en Valladolid y en Toledo, mermelada. ¿Qué creéis que significará cebolla aquí? ¿Qué será cebolla? Una mujer que es como cebolla en un sitio y en otro es como mermelada. Ha mejorado, ¿no? Vulgar, cebolla se aplica a una mujer vulgar. Una mujer cebolla es una mujer vulgar. Entonces, en esa ciudad, en Valladolid, es como una cebolla. Valladolid todavía no había sido corte, sería corte de 1601 a 1606. Y cuando se traslada al otro sitio, a Toledo, es refinada, como una compota, como una mermelada, ¿no? Cebolla, mermelada. ¿Veis el juego? En este caso, con estos dos alimentos, ¿no? Y ahora, ¿os acordáis de una famosa puerta que había aparecido al principio de la letrilla? Pues recordad esa puerta y lo que significaba esa puerta. Porque en Granada, esta persona satirizada era Puerta de Elvira. ¿Habéis estado en Granada? Hay una famosa Puerta de Elvira. Esto es cierto, que ya existía cuando Góngora vivió, ¿no? Y visitó Granada, por cierto. Puerta de Elvira. ¿Qué significará Puerta de Elvira? Era como muy... Por donde pasaba todo el mundo, ¿no? En Granada, por la Puerta de Elvira pasa mucha gente. Y esta mujer es Puerta de Elvira. En Granada fue Puerta de Elvira. Pero cuando se traslada a Sevilla, Doña Elvira. Hay una transformación. Ha mejorado, como tú decías, ¿no? Hay una transformación, ¿veis? De cebolla a mermelada, de muy preñada a de preñada a muy doncella. Y por último, de puerta, con todo lo que eso significa, a doña. Por eso dice mentira, Todo eso es mentira. O sea, aquí está funcionando la mentira. El poder del dinero está funcionando en las estrofas impares y en las pares la mentira. Vamos otra vez al poder del dinero y ahora esta estrofa es conmovedora, ¿no? Porque Góngora decide fijarse en los pobres. Aunque es una estrofa muy complicada, vamos a intentar descifrarla, Góngora se va a fijar en los pobres. Esos son los necesitados. Cuando habla de necesidad, se refiere a necesidad económica. Cuando habla en esta estrofa de necesidad. Vamos a leerla con atención. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza. Eso significa, vamos a decirlo con nuestro propio lenguaje, cualquiera que en cualquier sitio, en plaza, necesita algo, o sea, tiene necesidad, nadie lo deja hablar, nadie lo escucha. Nadie lo escucha. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza. O sea, el pobre no puede hablar. Todo el mundo le es mordaza, aunque él por señas se queje. Es que ni siquiera se le puede ver la boca, tiene como una mordaza. Aunque se queje con señas, tampoco se le hace caso. ¿Veis esa soledad del necesitado, la soledad del marginado, del pobre, ¿no? Y seguimos leyendo, y ahora viene la parte más difícil. Que tiene cara de hereje y aun fe la necesidad. Góngora está diciendo, vamos a reconstruir un poco el orden sintáctico, está diciendo que la necesidad, o sea, la necesidad económica, tiene cara de hereje e incluso fe de hereje. ¿Qué significa que tiene cara de hereje? Pues hay una traducción macarrónica del latín. En el latín hay una frase que es necessitas caret lege, que significa la necesidad carece de ley. Lo recoge un recopilador de refranes de la época que se llama Correas, de apellido Correas. La necesidad carece de ley, pero macarrónicamente es como cuando vais a Córdoba y hay gente que dice, ¿has visto la casa del viejo?
La casa del viejo. ¿Qué es eso de la casa del viejo? No, es el alcázar viejo. La casa del viejo. Es el alcázar viejo. Eso es una etimología popular. Había un madrileño que había venido a Córdoba y fue allí contando que había visto un sitio muy bonito que se llamaba la casa del anciano. O sea, que lo fastidió. Para no decir lo del viejo, dijo anciano, entonces sí que no se entendía nada. Es el alcázar viejo. Pues lo mismo, necesitas caret lege, cara de hereje, caret lege, cara de hereje. Cara de hereje se asocia a la pobreza, a la necesidad. ¿Y por qué los herejes? Pues porque en los autos de fe a los herejes la Inquisición les ponía una mordaza en la boca. ¿Veis cómo está diciendo que los pobres son como herejes a los que se les pone una mordaza en la boca y a los que nadie les hace caso? Es una defensa, a mí me parece conmovedor desde su posición, porque tiene hombre, Góngora padeció muchos problemas de liquidez en su vida, pero no tenía problemas de crédito, porque tenía un trabajo más o menos fijo en el Cabildo Catedralicio, pero me parece conmovedor que de pronto haga esa defensa del necesitado, en esta estrofa. Vamos a la estrofa sexta, y ahora, si pensábamos que los hombres se iban a librar, Góngora ataca también a los hombres en esta estrofa, y esta es una de las estrofas que son más atrevidas que la de En Valencia muy preñada. Esta es una de ellas, esta es la última, y vamos a ver por qué. Fijaos que está hablando de algodón, hueso, cuello, almidón, goma. Goma aquí significa gomina, la que se utiliza para el pelo, ¿no? Copete, bigotes, alquitira. Alquitira también es un tipo de goma, ¿vale? Pensad entonces que hay aquí dos conceptos en esta estrofa, que sería, por ejemplo, habéis estudiado la semántica, ¿no? Entonces, el algodón, ¿cómo es? ¿Duro o blando? Blando. Entonces, el concepto de blandura frente al concepto de, ¿cómo es el hueso? Duro. Pues, recordad lo que decíamos de la puerta, ¿no? Ya veo por ahí alguna sonrisa, porque ya estáis asociando, como la puerta se asociaba a una entrada, pues lo duro o lo blando se asocia claramente a otra cosa. Entonces, ¿qué está criticando aquí Góngora? Está criticando la apariencia de hombres que parecen muy fuertes, muy machos, ¿no? Pero que en realidad son flojos, y también en un sentido sexual. Hay una crítica quizá a la blandura en las costumbres de la época. Ya cada vez es una época de menos, no es una época de nobles guerreros, sino es una época más relajada, donde las costumbres, como digo, se relajan, y entonces hay un cierto afeminamiento, ¿no? Una palabra que se utiliza posteriormente mucho, ¿no? Y esto es lo que dice cuando dice, siendo como un algodón, nos jura que es como un hueso. El hombre que presume de su hombría, pero realmente es como un algodón. ¿Veis qué duro, no? Y esto, pues como es más críptico y más difícil, pues no se suprimió a partir de 1627 en todas las ediciones de Góngora. Se suprimió solo en Valencia muy preñada, esa estrofa, pero esta no. Siendo como un algodón, nos jura que es como un hueso, y quiere probarnos eso. ¿Cómo lo prueba? Pues otra vez jugando con la apariencia, con la verdad y con la mentira. ¿Cómo lo prueba? Con que es su cuello almidón. Su cuello es el cuello de la camisa, pero también, pues, es un cuello de la camisa, puede estar flojo, o puede estar tieso. ¿Y qué se utiliza para que los cuellos de la camisa estén duros? El almidón. Entonces el almidón es otra vez una apariencia, es un truco que encubre una verdad. La verdad es su cuello flojo, igual que luego dice goma su copete. Va el tipo, imaginaos al caballero con su copete. ¿Sabéis lo que es un copete? Es como una especie de tupé, o así para arriba, ¿no? Entonces, eso no es real, su pelo no tiene esa fuerza, su pelo seguramente es un pelo lacio, otra vez el concepto lacio y tieso, ¿no? Fijaos en eso, ¿no? Cómo está sobrevolando esta estrofa. Y su copete realmente no tiene nada de él, su copete tiene de la goma o gomina que se ha puesto para que aparezca levantado. Lo mismo que el bigote. Sus bigotes no son como esos bigotes que vemos levantados. ¿Por qué se levantan esos bigotes? Otra vez, es una marca del macho, el bigote, y aquí pues tiene otro símbolo, alquitira, o sea, un tipo de goma también, tipo gomina, ¿no? Que se aplica a los bigotes.
De modo que todo esto representa otra vez el mundo de la verdad, cómo son verdaderamente los hombres de la época y cómo parecen ser, y toda la alusión sexual que hay detrás, como la hemos visto en la estrofa 2 y en la estrofa 4. Seguimos, ¿y qué nos toca ahora? Pues nos toca volver al poder del dinero. Pero dentro del poder del dinero, aquí se va a hablar de algo que es muy importante en la vida de los seres humanos, porque si uno se ve envuelto en algún tipo de problema, esta institución te puede amargar la vida y condenarte para siempre, o todo lo contrario. ¿Y de qué depende? ¿De que seas culpable o de que seas inocente? Muchas veces no. ¿De qué depende? Del dinero que tengas. Me estoy refiriendo a el derecho. Me estoy refiriendo a los juicios. De esto habla. Cuando dice pleitos, se está refiriendo a un juicio. Cualquiera que pleitos trata, aunque sean sin razón, o sea, da igual, puedes tener razón o no tener razón, pero a ti te la van a dar por el dinero. Deje el río Marañón y entre el río de la Plata. Estos son ríos verdaderos. El río Marañón es como se llamaba antes al Amazonas, ¿vale? Pero la palabra Marañón suena a maraña, lío. O sea, si entras en un pleito, no te metas en líos, no te metes en marañas, ni en un río tan caudaloso como el Amazonas. El Amazonas es, bueno, imaginaos, uno se pierde en ese río, Y aparte de cómo, que lo bien que le venía a Góngora la palabra Marañón, que tiene relación con maraña. ¿Cuál es el otro río? El de la Plata. ¿Y la Plata qué es? La Plata es el dinero. De hecho, en Argentina, donde está el río de la Plata, no dicen nunca dinero, dicen plata. Bueno, y en México también, ¿no? La plata. Así que ese es el consejo que Góngora da, bueno, o está criticando, en realidad está satirizando. Si quieres ganar un juicio, olvídate del río Marañón y rápidamente soborna, compra o... Bueno, últimamente aquí a Góngora se le ha olvidado otra de las acciones, que es quitar de en medio a la gente pegándole un tiro, ¿no? Y haciendo que parezca un accidente. Vamos, es que hay ejemplos a lo largo de... no voy a poner ejemplos, pero en nuestro país y fuera de nuestro país. Es otra opción, ¿no? Pues, a fin de cuentas, el dinero está detrás. Entonces, si entra en el río de la Plata, la corriente que va a hallar va a ser grata. Corriente grata significa que la justicia va a ser rápida. Es la vía rápida. Tú pagas y verás que pronto se resuelven tus problemas. Si no, tú puedes estar metido en juicio durante años y años, como si estuvieras en el Amazonas, ahí náufrago en el Amazonas. ¿Y qué hallará también? Hallará, fijaos, el implemento, complemento directo, objeto directo son dos. Hallará corriente grata y puerto de claridad. Puerto de claridad significa puerto seguro. Un puerto de claridad es un puerto donde el barco, la embarcación está segura. O sea, puerto de claridad es el éxito. Vas a hallar el éxito si utilizas el dinero. Estamos terminando el comentario y va a haber tiempo, algo para preguntas, me gustaría. Volvemos a las mentiras de las relaciones sexuales o humanas entre hombres y mujeres. Ahora ya no son los hombres y las mujeres, ahora la crítica es a la institución del matrimonio. Fijaos qué fuerte, ¿no? Porque esto es más de nuestra época, ¿no? La crítica a la institución matrimonial, al matrimonio, como por ejemplo Almodóvar en la película Atamé. Es una película muy rara de Pedro Almodóvar, donde el matrimonio es presentado como una especie de acuerdo sadomasoquista. Con lo cual, bueno, es una película que podéis ver en algún momento de vuestra vida o os puede gustar. Es muy rara, parece una película que se burla de muchas cosas, pero en realidad lo que está haciendo es distanciarse con respecto a la institución matrimonial. Pues algo parecido hace Góngora aquí, diciendo lo siguiente, dice, por cierto, ¿habéis leído La Celestina? ¿O sabéis más o menos de qué va La Celestina? Recordad que La Celestina era una hechicera, y una de las funciones de La Celestina era rehacer virgos. ¿Os suena esto? O sea que, como la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, la hechicera, la bruja, hacía que pareciera que la mujer, o sea, reconstruía su virgo, ¿no? Que la mujer pareciera que la mujer no había tenido ningún tipo de relación previa. Pues de esto va esta última estrofa. Siembra en una artesa berros la madre. Ya se está diciendo que la madre es bruja,
¿Por qué? Porque era propio de hechiceras en una maceta sembrar berros y distintas plantas. Habréis visto muchas películas donde ya ahí aparece la hechicera, ¿no? Que envenena a la gente y bueno, todo eso, pues algo así, ¿no? Entonces, si la madre es una hechicera, también las hechiceras reconstruían virgos, por tanto podría reconstruir los virgos de sus propias hijas, es lo que vamos a ver ahora. Siembra en una artesa berros la madre, o sea, la madre siembra berros en una artesa, hiperbatón, y sus hijas todas son perras de muchas bodas, Ya sabéis lo que significa esto, no lo explico. Y bodas de muchos perros. También se supone que sabéis lo que significa. Hay un crítico que se llama Robert Jean, uno de los grandes críticos que ha cumplido 90 años este año 2017 y todavía está activo publicando, acaba de publicar una edición de Las Soledades traducida al francés en París, que dice lo siguiente, es un dicho de la época: pedía celos una dama a un gentilhombre diciendo, o sea, un hombre le estaba diciendo a una dama, un poco celoso, le decía, andad, que sois perrillo de todas bodas. No, la mujer se lo decía al hombre, andad, que sois perrillo de todas bodas, o sea, eres muy promiscuo, te vas con todas, ¿no? Perrillo de muchas bodas. Y él le contestó, y vos, boda de todos los perrillos, ¿veis? Ser boda de todos los perrillos es ser mujer para muchos, ¿no? Esto es lo que aquí se dice de las hijas, y así podemos entender los dos versos finales, si no, no los entendemos. Siembra en una artesa berros la madre, y sus hijas todas son perras de muchas bodas, y bodas de muchos perros. Entonces, si estas chicas, las hijas de la hechicera, se casan, ¿qué pasa con los yernos de esta hechicera? Los maridos, pues aquí se dice, y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Muy difícil, ¿verdad? ¿Alguien ofrece alguna interpretación de estos dos versos? Romper hierros en una toma, sí. Que se refiere a que como que piensa que ha triunfado como si fuera el primero, ¿no? Pero en realidad ha habido más... Sí. ¿Cómo explicarlo? Más... Sí, ha habido otros antes. Ha habido otros antes. Por ahí va la cosa. Pero el concepto está en la expresión rompen hierros, en una toma. O sea, cuando se va a tomar una ciudad, ¿cómo se toma una ciudad? Si no es por el dinero, con las armas. Entonces, romper hierros es que la espada de tanta lucha se rompe. Y ahora vamos a lo que sería la lucha amorosa. Fijaos, lo vamos a entender rápidamente. La madre ha reconstruido el himen o virgo de tal manera que les cuesta mucho trabajo, que no hay manera. O sea, rompen hierros, igual que para conquistar una plaza hay que luchar fuerte con las espadas, para tomar a la chica hay que romper no el himen, sino el hierro. Fijaos qué bestia. Por eso es tan extraño. Los lectores apresurados no entienden esto, pero fijaos cómo esta última estrofa es mucho más atrevida y provocativa que la de En Valencia muy preñada. Y ahí está, y se estuvo imprimiendo sin censurarse durante todo el siglo XVII. ¿Lo habéis entendido entonces todo claro? Sí. Bueno, pues por eso dice que todo esto del matrimonio es crítica a la institución matrimonial, mentira. Estamos llegando al final y solo lo único que quiero hacer antes de dejaros... Bueno, yo es que creo que quedan 5 minutos. Yo quizá esto que dije de visión del mundo, interpretación y sentido, pues yo creo que se entiende. Aquí hay dos ideas. La crítica al poder del dinero en la sociedad española de principios del siglo XVII, pero no sé por qué digo esto, porque esto se puede quitar la cronología. La crítica al poder del dinero, pero no en aquella sociedad, siempre. Y por otra parte, el amor como gran mentira, como gran ficción. Por una parte vemos cómo el dinero compra títulos, compra sedes de la corte, compra plazas militares, compra sabiduría, compra la libertad de expresarse y pedir ayuda, que el pobre no tiene, compra la justicia, y el amor pues está lleno de infidelidad, de mujeres que van de un sitio a otro cambiando de apariencia, de hombres vanos, huecos y presumidos, de mujeres de virginidad rehecha. Esto es lo que el poema nos dice, pero más allá de eso, el poema está intentando censurar, satirizar
un tipo de comportamiento que se aleja de las verdades hondas del ser humano, de la autenticidad, de lo que verdaderamente nos hace libres y nos hace dormir tranquilos, ¿no? Aunque en la vida lo que predomine sea lo otro. Tenemos el tiempo justo para entablar un breve debate de 5 minutos, si mi reloj no falla. ¿Os parece bien, Carmen? Pues estoy a vuestra disposición. Sobre el poema o sobre cualquier otra pregunta. Un momentito que se acerque. ¿Se oye, no? Sí, dime. Y luego aquí. No, me puedes tratarme tú. Yo os he tratado de tú directamente porque estoy acostumbrado a hacerlo en clase, me parece más cercano, pero no es por falta de respeto, ¿eh? Bueno, ¿piensa que actualmente se dan este tipo de, en la sociedad, este tipo de, como de situaciones? Hombre, claro, vamos a ver, lo del dinero indudablemente, y lo otro se da, pero es que además yo no haría una sátira de eso. Es que la idea de la virginidad es una idea muy antigua y bastante machista, ¿no? Entonces, aquí no sería posible una sátira, y no tiene sentido, ya todo el mundo ha asumido que los seres humanos son libres en sus relaciones y no hay por qué cumplir con unas expectativas o unas órdenes que no se sabe de dónde vienen, impuestas sobre todo más a las mujeres que a los hombres. O sea, ¿que se dan? Pues claro que se dan, si es lo normal. O sea, lo que yo diría es que no está justificada una sátira a eso ahora. Ahora, que se dan los engaños en el amor y el amor como una construcción, pues sí, y las apariencias y los postureos y los juegos, pues sí, eso sí. Pero yo no haría una censura, por ejemplo, de la libertad sexual ni de las mujeres ni de los hombres. No lo haría. Ahora sí haría una censura del poder del dinero. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, eso lleva a la injusticia, Y si somos personas formadas íntegramente, estamos aquí para defender la justicia y la igualdad, y la libertad, y la fraternidad. ¿Había levantado la mano alguien aquí? Sí, yo. ¿Qué es lo que le hizo estudiar a Góngora tan a fondo? Buena pregunta. Bueno, yo no leía a Góngora demasiado pronto. Hay gente que dice, yo, no sé, estaba en la cuna y ya estaba leyendo a Góngora. No soy tan exagerado, no. Yo leí algunas cosas sueltas de Góngora en el instituto, pero luego cuando ya entré a la universidad empecé a conocer la literatura del siglo de oro y de pronto me di cuenta de lo que Góngora suponía. Es que era un genio, era un adelantado a su época. Es que renovó prácticamente la historia de la poesía en español. Entonces eso a mí me entusiasmó, ¿no? Ver cómo, y el uso, y por ejemplo, el anhelo de perfección que tiene, cómo mide cada verso, cada sonido, elige cada palabra, y todo lo que eso transmite, ¿no? Y esa gran inteligencia, ¿no? La inteligencia y la sensibilidad a la vez, el rigor, la responsabilidad, la inteligencia, la sensibilidad. Y luego, claro, es que cuando terminé la carrera decidí hacer la tesis doctoral sobre Góngora. Y luego ya no lo he abandonado nunca, por mucho que quiera, y me interesan otras cosas, por ejemplo la literatura hispanoamericana, de la que suelo dar clases, y ahora doy clases del siglo XX, pero nunca dejo a Góngora, y siempre estoy investigando sobre Góngora o conversando, como ahora estoy haciendo con vosotros, con vosotras, sobre Góngora. Eso quizá, no sé si te contesto a tu pregunta, pero bueno, prefiero que hablemos de Góngora y no de mí. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay diferencia o parecido hay entre este poema y el de Quevedo de Poderoso Caballero de Doña Inés? Muy buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver, Quevedo era una personalidad que defendía los valores del antiguo régimen. O sea, a Quevedo le molestaba, por ejemplo, que hubiera movilidad social. A Quevedo le molestaba que pues, unas personas trabajando, o artesanos, o comerciantes, burgueses, empezaran a ganar dinero y que con eso consiguieran títulos de nobleza o consiguieran tener poder. O sea, Quevedo es un autor que cree en los estamentos. Es un autor, podríamos decir, muy conservador, muy retrógrado. Góngora tiene otra visión del mundo. Aunque hay una cierta crítica a esa movilidad social aquí, Góngora siempre es más tolerante, más permisivo y más risueño que Quevedo. Esa es la principal diferencia. Aparte de que Quevedo, cuando Góngora escribe este poema, Quevedo es un jovencito que tiene 21 años. O sea que muchas veces esa comparación que nos lo ponen siempre en los libros de texto a uno al lado del otro, eso es también mentira. Mentira. Porque podría ser su padre. Entonces Quevedo lo que quiere es competir con Góngora para hacerse famoso
pero Góngora realmente está muy por encima de Quevedo en esa relación. Quevedo, eso sí, es un gran prosista, también es un estimable poeta, pero pertenecen a generaciones distintas. Cuando Quevedo nace en 1580, Góngora tiene ya 19 años y ya empieza a publicar sus textos. Está publicando sus primeros textos a los 19 años Góngora y Quevedo está naciendo, ¿vale? Más preguntas. De todas formas, os animo a leer con atención el poema de Quevedo y que ya conocéis bien, ¿sí? ¿Crees que si Góngora no hubiera tenido tanta censura a la hora de escribir y eso, no hubiera sido tan buena su obra? También es una buena pregunta. Esto se aplica mucho a lo que sucedió, por ejemplo, en el franquismo, cuando ciertos autores, como Antonio Buero Vallejo, tenían que superar la censura. Entonces, ¿qué hacen? Con su gran ingenio, idean formas de referirse a las cosas reales, pero crípticamente, ¿no? Enigmáticamente. O sea, utilizan una serie de símbolos, pero es cierto que cuando uno tiene la dificultad de expresarse, intenta decir las cosas sin que te pillen de otra manera. Y ahí es donde cumple su función el concepto, ¿no? Esa inteligencia poderosa de Góngora, que es capaz de decir todo esto sin que muchos de los lectores se dieran cuenta. Por eso nadie olió lo que estaba pasando en las estrofas sexta y octava de esta letrilla. Así que posiblemente, podríamos decir, concluyendo la respuesta a tu pregunta, y ya os dejo que tenéis que cambiar de clase, podríamos decir que la dificultad y la prohibición y las restricciones y la falta de libertad avivan el ingenio y nos hacen luchar más, ¿no? Por eso los pueblos que no son libres, esto se puede extender, encuentran todos los mecanismos posibles, porque es nuestro instinto natural de seres libres que somos, por romper esas cadenas, romper esa falta de libertad. También ahí el ejercicio del intelecto y de la poesía y de la sensibilidad sigue la misma línea, la misma trayectoria. Sí. Bueno, desgraciadamente no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra atención exquisita.